Muy buenas tardes con todos. Es el gran deseo de mi corazón que todos estén bien de salud, en comunión con Jesucristo y esperando su pronta venida. Hemos estado estudiando en estas semanas en cuanto al estudio efectivo de la Biblia. Y para entrar al tema de hoy, quisiera que comencemos con oración. Gracias, Padre Celestial, por tu gran amor. Gracias por tu protección en todo este tiempo de cuarentena. Pido, Señor, que puedas darnos la fe para esperar la venida de Jesucristo del cielo. Pido, Señor, que podamos cada vez más meternos al estudio de la palabra de Dios con el fin de ser confrontados y transformados. Te amamos y pedimos tu dirección y tu guía en esta lección. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy día vamos a hablar de dos temas en cuanto al acercarnos a la palabra de Dios: estilo literario y estructura del pasaje. Cuando uno se encuentra en diferentes situaciones, utiliza una forma de hablar diferente. Cuando tú estás frente a tus compañeros de clase o cuando estuviste, seguramente te sentías un poco más cómodo que cuando tenías que exponer frente a, digamos, todos los padres de familia. O uh, incluso la mentalidad es diferente cuando alguien te dice, mira, te voy a contar un chiste. O bien te preparas para reírte o para mirar al cielo. Cuando alguien te dice, oye, me asusté bien feo en el bus, ya te preparas para responder de forma adecuada. Como también cuando alguien te dice, mira, te lo voy a explicar. Ya te preparas y tú asumes la posición de querer aprender porque entiendes el entorno, la situación, el ámbito. De la misma forma, cuando alguien se acerca a la palabra de Dios, debe entender que los diferentes libros encajan dentro de un estilo literario. La semana pasada hablamos de estilos narrativas, estilos de la literatura narrativa. Aparte del estilo literario, tenemos que contemplar la estructura. ¿Cuán importante es la estructura? Bueno, si pensamos en un edificio, ¿cuán importante es la integridad estructural? Es de suma importancia, pues la seguridad del edificio depende de su estructura. Los estilos literarios, cada uno tiene su estructura propia, pero también dentro de las pequeñas porciones que hay en todo un pasaje, en todo un libro, se encuentran también diferentes estructuras. Quisiera mostrarles ya las visuales. Voy a quitar mi cabezón para no tapar ninguna letra. Listo. Cuando observamos estilos literarios, lo que hablamos la semana pasada en cuanto a la literatura narrativa, uno literalmente entra en el mundo de los que anduvieron en la fe antes que nosotros. Vemos las consecuencias, sean buenas o malas, de sus decisiones. Quiero llevarles a Mateo capítulo 1, versículos 1 a 6. Ahí está. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el templo de la deportación a Babilonia, 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Nos damos cuenta aquí que Mateo tomó en serio y dio validez a las narraciones del Antiguo Testamento. Él hizo mención a Judá y Tamar, Rahab y Jericó, Ruth y Obed, David y Betsabé, y hasta la deportación a Babilonia.
Hay que recordar, cuando nosotros observamos las narraciones, hay que recordar buscar cómo Dios se relacionó con las personas en cada narración. A la vez, tenemos que recordar que cada narración tiene valor como historia. Y hablamos la semana pasada de que las historias bíblicas no implican que sean mitos, sino historias verdaderas. No tenemos que leer significado donde no lo hay. Pero algunos relatos, de hecho, tienen también simbolismo. Son como una sombra de algo por venir e ilustran una verdad del Nuevo Testamento. La Biblia misma le da su valor. También hay que recordar que las narraciones no siempre contienen una lección explícita. A veces simplemente ilustra una verdad doctrinal mencionada en otra parte de la Biblia. No podemos crear doctrina basada simplemente en una narrativa. Cuando vemos cosas como Sodoma y Gomorra, obviamente lo que nos enseña es que Dios está en contra del pecado y Dios castiga el pecado. No siempre hay una lección personal que cada uno, por decir, no hay siempre una lección explícita para cada persona. También hay que mirar los hechos de la historia y no distraerse con los detalles que Dios no te da. Si hubiera sido esencial que supiéramos cómo Dios preservó a Jonás dentro del gran pez, nos habría dicho. Muchas veces nos preguntamos cómo se construyó el arca, qué fruto se comió Adán y Eva, cómo Dios preservó a Jonás. Es más importante en cuanto a Jonás saber por qué estaba dentro que saber cómo Dios lo preservó. Entonces, enfócate, concéntrate en lo que Dios sí te revela, lo que Dios sí te dice. Es muy importante también recordar que todas las historias caen dentro de dispensaciones diferentes, dentro de una administración de tiempo diferente y que Dios trataba de una forma diferente a las personas dependiendo en cuál dispensación se encontraba. Dentro de las dispensaciones tenemos la eternidad pasada y eso es todo lo que hizo Dios antes de la creación del mundo. Luego tenemos la dispensación de inocencia, que termina con la caída de Adán y Eva. Luego, la dispensación de conciencia, que incluye el tiempo de Enoc y también después, por la conciencia que tenemos. Luego, el gobierno humano, desde Noé y luego del diluvio. Dispensación de promesa, desde Abraham y adelante. Dispensación de la ley, desde Moisés y hasta la cruz. Dispensación de gracia, desde Pablo, desde después de la cruz, que incluye a Pablo y hasta la era presente. Y luego el reino futuro milenial de Jesucristo, donde Jesús reinará de forma personal. Me faltó la tilde de la U, perdón. Luego será la eternidad futura después de que Cristo conquista a todos sus enemigos y estemos con él. Entonces Dios no espera hoy de nosotros lo que esperaba de los israelitas durante la dispensación de la ley. Solo un breve ejemplo les doy. Bajo la etapa de la ley, cualquier persona que mataba a su prójimo era matado. Sin embargo, cuando en la etapa de conciencia, cuando, ¿cómo se llama? Caín mató a Abel, Dios no lo mató, sino puso una marca en él. Y la idea es que durante las diferentes dispensaciones, las personas tienen una diferente cantidad de revelación. Ellos no sabían lo que nosotros sabemos hoy acerca de Jesucristo o acerca de las verdades profundas de la Biblia. Entonces, eso en cuanto a las narrativas. Ahora, continuamos con la literatura poética. Nos ayuda a entender la experiencia total de una vida de fe. Aprendemos a expresar nuestras emociones a Dios, a orar y a confiar. Muchas veces combina dos pensamientos o que se contrastan o que se complementan. Hay que observar el paralelismo.
Hay un simbolismo que no debemos entender literalmente, pero que nos ayuda a entender una enseñanza. Le llevo al Salmo 29. Dice aquí, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Cuál es el propósito en darnos estos detalles, estas comparaciones? Bueno, ¿qué aprendemos de Dios? ¿Es digno de alabanza? ¿Es omnipotente? ¿Es amoroso? ¿Es cuidador de su creación? ¿Cómo nos ayuda a entender la enseñanza, la forma poética del Salmo? Se hace más concreto, más real para nosotros. Nos imaginamos los árboles saltando, ¿no? Entonces, nos da una idea de quién es Dios. También hay otros libros que se expresan en forma poética. Los libros de la sabiduría, los libros de Samuel, de Jueces, de Éxodo. ¿Cómo funciona la poesía en hebrea? La poesía hebrea. Su principal característica es el paralelismo. Es cuando dos o más líneas de un poema corresponden entre sí para hacer resaltar algo. Quiero hablar de 4 tipos más comunes de paralelismo en la poesía hebrea, que son paralelismo sinónimo, antitético, sintético y emblemático. Este paralelismo vamos a comenzar con el sinónimo, y es tal cual lo han aprendido en la primaria. Sinónimo es simplemente una palabra que significa lo mismo. Entonces, un paralelo sinónimo dice lo mismo de diferentes formas para poder comunicar su enseñanza. Un ejemplo sería la enseñanza de Jesús de Mateo 6:13. Claro, no se encuentra en un libro poético, pero sí nos da la idea. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No meternos en tentación es igual que librarnos del mal. Es lo que está comunicando Jesús. Entonces, el paralelismo sinónimo dice lo mismo 2 o 3 diferentes maneras. Después hay paralelismo antitético, que demuestra un contraste, tal como la palabra antónimo, antitético, es que dice lo opuesto. Un ejemplo sería Proverbios 10:1b. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Son comportamientos opuestos. Entonces hemos visto sinónimos, antónimos, ahora sintético. Paralelismo sintético es cuando líneas sucesivas no solo dan el mismo mensaje, sino que aumentan o intensifican la primera línea. Un ejemplo sería Proverbios 6, y la letra va a ser más pequeña. Proverbios 6, del 16 hasta el 19. Dicen, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Encontramos que no solamente dice lo mismo vez tras vez, sino va intensificando hasta el final. Luego hay el paralelismo emblemático. Es cuando relacionan ilustraciones, tipos o ejemplos de la naturaleza o de la vida diaria para que uno capte la sabiduría práctica.
Un ejemplo sería Proverbios 27:15. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Hace un paralelo a la vida real. Ahora, quiero que tengan la oportunidad para poder escoger y adivinar así si han entendido lo que acabamos de explicar. El Salmo 1:6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Está diciendo lo mismo, lo opuesto, está intensificando o dando un ejemplo de la naturaleza. Está diciendo lo opuesto, antitético sería. Siguiente ejemplo. El viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado de la lengua detractora. ¿Qué está haciendo aquí? Está poniendo también, perdón, me he ido para atrás. Está poniendo un ejemplo de la naturaleza, emblemático. Luego aquí dice, libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Está hablando de dos cosas que salen de la boca, sinónimo. Aquí encontramos, fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Si vemos la segunda parte del Salmo, ¿está diciendo lo mismo? Fuego irá delante de él. ¿Está diciendo lo opuesto? ¿Está explicando un poco más o está dando un ejemplo de la naturaleza? Es algo sintético porque está diciendo el qué de la primera parte. Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Es el opuesto, antitético. Luego vemos aquí Salmo 18:4 y 5. Me rodearon ligaduras de la muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. ¿Habla de varios temas o del mismo tema? Del mismo, ¿verdad? Habla del temor que rodea a esta persona. Sinónimo. Aquí el Salmo 42:1, el último. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Está mostrando un ejemplo de la naturaleza. Es emblemático. Bien, espero que les haya gustado este pequeño ejemplo. Aparte de la literatura poética, hay también la literatura de sabiduría, la literatura sapiencial. Hay mucha poesía también en Job, Proverbios, y nos muestra cómo aplicar la verdad a la realidad. Proverbios 1:7 dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. En tiempo de Salomón, por decir, ¿a qué cosas podrían haber mirado Israel en su pasado para poder temer a Jehová? Bueno, hasta la misma creación del mundo, el diluvio, Torre de Babel, todo el libro de Jueces. Y por lo general, la literatura sapiencial es como la poesía porque usa un lenguaje figurativo más que literal. Aparte de la literatura sapiencial, hay la literatura profética, que contienen predicciones o bien ya cumplidas, como Isaías 53, la venida de Jesús, y algunas no cumplidas, como todo el libro de Apocalipsis, básicamente. También hay partes apocalípticas con significado escondido. Miramos a Daniel, que hay estatuas y bestias, Ezequiel, que hay ruedas con ojos, 4 bestias, hay dragones y bestias en Apocalipsis. Ya no es una simple figura que sirve para ilustrar, sino otra cosa. Y debemos recordar que en el momento en que fue escrito, hasta muchos de los profetas no entendían su significado, así que no debemos sentirnos mal. Ellos también necesitaban de Dios para la interpretación. A veces lo que encontramos es que Dios ahí nomás da la interpretación, pero a veces no. Donde Dios ha descodificado la profecía, amén, ahí sí podemos estar seguros de lo que significa. Pero donde no, bueno, tendremos que esperar.
Te revelará cuando llegue el tiempo para su cumplimiento. Nos ayuda también a comprender el significado de las profecías de los profetas, cuando conocemos el tiempo en que vivían y predicaban. Cuando pensamos en Jeremías donde Dios dice, os daré un corazón nuevo, nos ayuda a recordar que fue justamente en el tiempo en que Israel fuera llevado por Babilonia. Entonces sería algo que daría confianza a Israel. También hay que tomar en cuenta que no hay que obsesionarnos con estos temas al punto en que hasta inventamos interpretaciones no bíblicas. Hay que buscar una enseñanza general y comenzar a interpretar y aplicar. Hay personas que de hecho pasan todo su tiempo estudiando Apocalipsis y no leen otra cosa que no sea Apocalipsis. Pero hay que estudiar toda la Biblia no solo para aumentar en conocimiento, sino para crecer, para ser transformados. En Apocalipsis 22:12 dice aquí, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, no según sea su conocimiento. Entonces hay que acercarnos a la palabra de Dios para ser transformados. Saber más no nos prepara para la venida de Cristo, sino vamos a aprovechar el tiempo, servirle, y así vamos a poder esperar esas recompensas que traerá para los fieles. El último estilo literario que vamos a ver son las epístolas. Las epístolas son cartas, o bien a individuos, o a iglesias, o a grupos de iglesias. Contienen tanto doctrina como también aplicación práctica. La palabra doctrina simplemente significa enseñanza. Entonces hay la teoría y hay la práctica, cómo vivir la verdad. Un ejemplo muy claro es en el libro de Efesios. Efesios 1-3 contiene muchas verdades preciosas de la Biblia, pero a partir del capítulo 4 vemos ya la práctica. Pablo nos dice todas las bendiciones para los que están en Cristo. Y luego Efesios 4:1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces siempre la teoría nos lleva a la práctica. Incluyen saludos y oraciones, pero en contraste con una carta personal que nosotros escribiríamos hoy en día, no incluye mucha información personal. Su propósito no es solamente relatar cosas, sino que es una fuente primaria de doctrina y práctica para la iglesia. Hay que valorarlas y estudiarlas con cuidado. Ahora, hemos visto lo que es el estilo literario, pero también hay que observar la estructura de un pasaje. Y en especial nos ayuda cuando vemos las epístolas, porque va con un orden lógico. Una cosa que nos ayuda será observar los conectores o los conectivos, que son palabras o frases que establecen la relación entre palabras o ideas de un pasaje. Los conectores son palabras que demuestran relación. Nos ayudan a discernir las ideas centrales de pasajes y comprender las conclusiones del autor. Cuando tú ubiques los conectivos, comienzas a usar las preguntas de un periodista para luego comprender mejor el contexto del texto. Quiero llevarles a tipos de conectores. El primer tipo sería los conectores cronológicos. ¿Qué hacen? Muestran una relación de tiempo. Ejemplos. Entonces, después, antes, como a la hora décima, por ejemplo. Inmediatamente, al día siguiente, luego. Conectores de conclusión. Señalan la conclusión del autor o a veces resume lo que acaba de decir. Ejemplos. Por lo tanto, así que, por eso. Entonces, presta en especial atención a esas palabras para poder entender todo el texto anterior. Conectores de explicación. Dan un motivo por algo anteriormente expuesto. Ya que,
pues, ¿por qué? Dado que, mira hacia el pasado. Luego, conectores de propósito, que miran hacia un propósito o meta futura. Y sobra ahí la O. Ejemplos. ¿Qué? ¿Para qué? ¿A fin de qué? Miran hacia el futuro. Conectores de comparación, que muestran similitudes. Por ejemplo, tal como, así como, también, tan como, más que, menos que, y hay más. Luego, conectores de contraste, que muestran diferencias. Ejemplos, pero, no, sino, sin embargo, aunque. Luego hay conectores de condición, que revelan posibles resultados o respuestas anticipadas. Por ejemplo, sí o si esto, entonces lo otro. Sea que esto o sea que el otro. Muestra posibles resultados. Quiero que tengamos una oportunidad para poner en práctica juntos este estudio, en especial pensando en los conectores. Vamos a leer este texto tomando en cuenta conectores de conclusión, observando la manera en que el escritor te lleva a través de sus puntos para llegar a una conclusión. Te va a ayudar a seguir el hilo de pensamiento y la estructura. Dice aquí Filipenses 2, del 19 al 24. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, y que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Vamos a buscar primero los conectores cronológicos que hablan del tiempo. Vemos, claro, cuando nos preguntamos cuándo, responderíamos con las palabras, por ejemplo, pronto o ya. Pero cuando buscamos cosas que conectan, estamos hablando de palabras como ¿cuándo estaría Pablo de buen ánimo? Al saber, esa palabra al implica un cuándo. También, ¿cuándo pensaba mandar a Timoteo? Luego que viera cómo iban sus asuntos. Entonces vemos esas dos frases. Si buscáramos un conector de conclusión, ¿qué sería? Versículo 23 lo resume. Así que a este espero enviaros. Si buscáramos conectores de explicación, cosa que explica algo, veríamos la palabra en versículo 20, pues, ¿por qué estaría más contento al saber de su estado? Pues a ninguno tengo del mismo ánimo aparte de Timoteo. También 21, porque todos buscan lo suyo propio. Pues, ¿por qué? Ahora, a propósito, ¿para qué quería mandar a Timoteo? Bueno, versículo 19 y 24. 19, espero enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo. También confío en el Señor que, ¿qué cosa? Que yo también iré pronto. Entonces demuestra el propósito por el cual él confiaba. También versículo 22 encontramos un conector de comparación. Pablo compara a Timoteo con nosotros. Perdón, en el 22 compara el servicio que había hecho Timoteo con el servicio que haría un hijo a su padre. Conectores de contraste. Vemos cómo los demás se comportaban y cómo Timoteo se comportaba. Versículo 21, 22. Vemos que todos buscaban lo suyo propio, no lo que debían buscar, pero conocían a Timoteo, sus méritos. Y por último, conectores de condición.
si es que hasta ahora no me ha logrado seguir tan bien. Tal vez te estás sintiendo un poco desanimado, quizás la gramática nunca fue su punto fuerte en la secundaria o más allá. No te desanimes, porque hay cosas diferentes que uno puede sacar, incluso alguien puede hacer un estudio y sacar cosas diferentes que tú. Por ejemplo, la palabra luego que en el versículo 23, luego que yo vea cómo van mis asuntos, también podría ser una condición. O sea que si Pablo, uh, si no iban bien sus asuntos, tal vez no le enviaba a Timoteo. Entonces también podría ser algo de condición. Lo más importante, y voy a repetir esto, ¿no? Lo más importante es tener al Espíritu Santo. Él es quien nos ayuda a interpretar las Escrituras. Y no se olviden de las 6 palabras de un periodista, que son quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Si comenzamos con quién o quiénes, ¿quiénes son los personajes principales de este pasaje? Encontramos el Señor Jesús. Encontramos Timoteo, quien escribe Pablo. ¿A quiénes escriben? A los filipenses. También habla de todos los que buscan lo suyo propio. Nos preguntamos, ¿qué quería hacer Pablo si tratáramos de resumir este texto? Quería enviar a Timoteo a los filipenses. ¿Cuáles eran los propósitos de Pablo al mandarlo? Bueno, para él saber de ellos y para estar él de buen ánimo. ¿Por qué eligió a Timoteo? Porque a ninguno tenía del mismo ánimo, que tan sinceramente se interesaba por ellos. ¿Cuáles son los 2 tipos de intereses? Bueno, uno bien puede buscar lo suyo propio o puede buscar lo que es de Cristo. ¿Algún contraste encontramos aquí? Claro, interés sincero versus interés interesado. ¿Cómo servía Timoteo? Como hijo a padre. ¿Cómo es un hijo a su padre? Su servicio, con amor. ¿Cuándo pensaba ir Pablo a Filipos? Luego de ver cómo le iba. ¿Qué encontramos que se repite aquí en esta frase, en este pequeño párrafo? La palabra ánimo y la frase espero enviaros. Cuando buscamos cosas repetidas, debemos tomar en cuenta que una frase tiene más peso que una palabra y una oración, un verbo, tiene más peso que frase y que una palabra. En resumen, aquí, Pablo lo quería enviar por su servicio leal y sus méritos para ver cómo estarían ellos y para que ellos estuvieran bien también con Timoteo. En conclusión, hermanos, la herramienta más poderosa para el estudio bíblico es el Espíritu Santo. Él es quien ilumina nuestra mente para que podamos entender la palabra de Dios. Y Dios te va a guiar. Si tú le pides con corazón sincero, Dios, ayúdame a entender tu palabra. Quiero llevar a la práctica esta enseñanza. No se desanimen si esta lección ha sido un poco técnica en su contenido. Solo recordar que cuando tú te acercas a cualquier texto, debes recordar, en primer lugar, en qué estilo literario se encuentra. ¿Qué tipo de estilo es? ¿Es algo narrativo? ¿Es algo poético? ¿Es algo sapiencial? ¿Algo profético? ¿Es una epístola? Tomar en cuenta eso y luego buscar dentro del pasaje una estructura. ¿Cómo procede el autor de principio a final? ¿Qué cosas repite? ¿Qué cosas hace resaltar? ¿Hay una comparación? ¿Hay un propósito? ¿Una explicación? Busca entrar más en el texto. Mientras más veces lees algo, también más veces más probable de que lo entiendas mejor. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por la bendición de poder examinar algunas técnicas, algunas maneras prácticas de estudiar la Biblia. Pido que ayudes a cada uno que es un buscador sincero a que pueda entender las verdades profundas de la palabra de Dios mediante el poder del Espíritu Santo.
Sabemos, Señor, que tú dijiste que la persona, el hombre natural, el que no tiene el Espíritu Santo, jamás va a entender la palabra. Pero los que sí lo tenemos, es para nosotros un privilegio estudiar y también una bendición poder experimentar la revelación. Pido que podamos acercarnos siempre a la palabra con el fin de ser transformados. Y todo esto te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Hermanos, un fuerte abrazo para cada uno. Que Dios les guarde. Hasta pronto.